Tú lo hacías en Estados Unidos, pero bueno. Hollywood me reclama, pero no he tenido tiempo todavía de ir. No. Estoy en conversaciones con Joe Biden. Y para mí es un gusto estar con vos, sobre todo ahora que sos rubio y de ojos azules. Usted sabe que los únicos que van allá somos nosotros nomás. Y sí, sobre todo si juegan al básquet. Sobre todo, si sabemos jugar al básquet. La verdad que sí. Doctor, un año complicado hemos dejado, el 2020, con el tema de la pandemia. Un año que se paralizó todo y pensábamos que íbamos a salir al comienzo de este 2021, pero la pandemia sigue. Se ha parado la justicia porque avanza a paso de tortuga. Se ha parado el país está, dijera el negro Campo, hecho pelota. Se ha parado la provincia de La Rioja. O sea, ¿qué lectura ha dado todo esto que le he comentado recién? En el año pasado, en el 2020, uno tenía como justificación que todo el mundo estaba tocando de oído frente a un virus desconocido, frente a una pandemia inédita en lo que fue del siglo XX y parte de la parte que estamos viviendo del siglo XXI. Entonces, bueno, se justificaban algunas medidas que a la postre han resultado no ser tan valederas o tan necesarias como se está viendo ahora en la actualidad. Yo creo de que acá en la Argentina se pecó de optimismo y se ha llevado todo este tema de la pandemia a una discusión más que sanitaria, a una discusión política que no le hace bien a nadie, mucho menos al gobierno que la viene perdiendo por nocaut. Sí, la verdad, ¿no? Uno lo escucha, cada vez que lo escuchaba a Ginés González. González García, me acordaba de algunos viejos amigos que eran bastante temulentos con el vino, sí. Entonces se ponían. Ahora, Ginés, que haya sido ministro y las barbaridades que dijo, nos pinta de cuerpo entero la decadencia que tiene la clase política argentina y nos pone de manifiesto la incapacidad absoluta de Alberto Fernández para manejar un país en una época de crisis, ¿no? No cualquier político está capacitado para manejar una época de crisis tan terrible como tuvo el mundo. Pero hay otra cuestión que los políticos se callan y estamos en la discusión de Pfizer sí, Pfizer no. Yo no me cabe duda que Pfizer tiene las armas para defenderse y por lo que uno conoce extraoficialmente, sabe que unas palabras de más y unos pesos de menos, entonces no tenemos la vacuna de Pfizer. Pero hay una cosa que hay que decir, la caída económica de la Argentina no tiene precedentes en el mundo. No tiene precedentes para el mundo. En el mundo, entonces uno tiene que escuchar que no, estamos muy bien, esto se está repuntando. A ver, yo el simple hecho de escuchar el apellido Cafiero me pone la piel de gallina. Cafiero fue un inútil cuando fue ministro de Perón, fue un inútil cuando fue interventor de Mendoza, fue un viejo saltimbanqui que anduvo en el partido saltando de rama en rama y se fue prendiendo en todo. Fue uno de los que sostenía los 30.000 desaparecidos sabiendo de que eso no existía, entre otras cosas. Santiago Cafiero fue un mediocre montado en la cabeza del peronismo a ver qué sacaba y no le fue tan mal. De ahí vinieron sus hijos y ahora su nieto. Su nieto es un idiota. Es un idiota, un tipo que carece de los elementos lógicos mínimos para explicarle a la gente, a no ser que crea que somos todos, y voy a utilizar un término que me hizo famoso, una caterva de imbéciles. Sí. Entonces yo me siento agraviado cada vez que dice las macanas que dice. Alguna vez, no voy a pedir kirchnerismo porque eso es imposible. Pedirle la verdad a un kirchnerista es imposible. Pedirle comportamiento político ético, peor. Pero por lo menos
que tengan seriedad en el trato con la gente. Nosotros conformamos la base que los hace vivir bien a ellos. Hay un chiste que es que cuando un político dice vamos a estar mejor, se refiere a él, a sus amigos y a su familia. Bueno, pero por lo menos que nos traten y que no nos mientan tan aviesa y descaradamente. Y esto no se trata de una cuestión de militancia política, nada, se trata de una seriedad ciudadana. El ciudadano merece el respeto de quien ejerce lo que algún autor llamaba poder subjetivo en el Estado. El que está ejerciendo un cargo, que no es él. No es de él. Incluso él es mandadero de a quien hemos comisionado, o el cuerpo electoral ha comisionado para que sea el presidente de los argentinos. Ese mínimo respeto por la gente deben tener. Porque si no lo tienen, nos están diciendo cada día, ustedes son, y me van a disculpar el término, ustedes son los pelotudos y nosotros los tratamos como tales. Sí. Yo me siento, como dice la samba del Chacho, torpemente humillado por gente de este nivel que no sirve para representarnos. Y es la cara que mostramos al resto de los países. Estamos saliendo del mundo para aliarnos con lo peor de lo peor de lo peor de la humanidad. Yo escuché a unos periodistas españoles, creo que tengo la captura, ya vamos a ver si lo podemos pasar, ¿no? El tema es que se referían cuando Fernández estuvo en España, creo que la semana pasada o hace unos 10 días atrás, y si los argentinos nos mandaron lo peor que tiene la República Argentina. Y acá, encima, en el Senado de la Nación Española, se pusieron a cantar la marcha peronista, dice, pero cuando el peronismo está llevando a la quiebra, y lo llevó siempre a la quiebra, dice, porque siempre estuvo el peronismo dentro y enquistado como presidentes en la historia de la República Argentina. Le dieron, pero como para que no te cuento lo que le dijeron a Cristina, a la vicepresidenta. Y más de no sé cuántos casos que le estaban enumerando allí por toda la falencia y todo lo que se sacó, lo que se robó, supuestamente lo que se dice a nivel nacional e internacional, le dieron, pero así claro. Nos están viendo el mundo, que es un país que no es viable. El mundo, para nada. El mundo es una cosa y España es otra, ¿no? Yo creo que cuando un español habla mal del peronismo, primero tendría que conocer nuestra realidad. Kirchnerismo no es peronismo. Vamos a partir de esa base. Y yo voy a poner ejemplos porque los políticos nuestros, con tal de acceder al poder, se suben al carro del triunfo, y en este caso de Cristina Fernández, que tuvo la astucia de mandarlo a Alberto Fernández adelante y esconderse atrás. Fíjense que no habla de la pandemia, no habla de nada. No quiere rozarse con los temas que lastiman a la sociedad argentina. Como si eso la convirtiera en santa y uno no tuviera memoria. No sé otro, pero yo tengo una memoria excelente y espero conservarla y no volverme un viejo gaga. Pero el peronismo ayudó a España. Le mandamos trigo cuando después de la guerra civil española no tenían qué comer. El peronismo... Y le voy a poner un ejemplo para aquellos que dicen que el kirchnerismo es peronismo y que hablan de Perón y se olvidan de lo que decía el general. Cuando le devuelven el cadáver de Eva Perón, le hace una carta a Paulo VI y dice que ratifica el contenido católico y humanista del movimiento nacional justicialista. Ahora estamos gobernados por marxistas. Kicillof es PC, Filmus es PC, la Diana Conti que felizmente se ha callado la boca, y un montón, Zanini, que es maoísta. Esa es la gente que encaramaba al justicialismo. Victoria Donda. Bueno, la Victoria Donda verdaderamente es un insulto. Acá vino en un caso a pedir que quería una copia de un expediente, el expediente de Olmedo, que entre paréntesis la Cámara de Córdoba hizo lugar a un pedido de nulidad y ordenó al fiscal que investigue por qué los inspectores de la AFIP habían actuado fuera de la ley y el fiscal lo encajonó. Está jubilado. Está jubilado y han pagado un muy buen precio por su entrega de la fiscalía
a las unidades fiscales de Buenos Aires. Pero eso es harina de otro costal. Esa gente habla, hoy día pasado y veo juventudes. Hemos llegado a la estupidez máxima de creer que por meter en lo que se llama lenguaje inclusivo, que no es nada más que una cantinflada, ni llega al nivel de una cantinflada, con eso estamos avanzando como sociedad. No, la inclusión se demuestra trabajando, se demuestra en los hechos. El otro día veía los que fueron a buscar vacunas a Chile, la tripulación de un avión eran todos mujeres. Excelente. O vamos a tener juventudes. Hay una sola juventud, el que es joven y el que es viejo. A ver, esto no vamos a descubrir el sol ni estamos avanzando como sociedad por decir alguna palabra que nos haga parecer inteligente. No, pero yo les recomendaría el diccionario, pero el diccionario muerde. No, pero Kicillof es uno de los profesor de lenguaje. Kicillof me hace acordar a Maduro. Pero claro, no podemos hablar mal de Maduro. En nombre del pueblo es un bruto. No, guarda que le hable el pajarito, Maduro. Guarda. Habla de libros y libras, habla no sé, verdaderamente, esta América Latina que dio precursores de la libertad, en el caso de la parte norte de América Latina, lo digo Francisco de Miranda. El nombre de Francisco de Miranda figura en el Arco de Triunfo como uno de los adalides o de participantes en la Revolución Francesa. No hemos olvidado de un genio militar como San Martín, que lo superaba a Bolívar por mucho. Bolívar, lo que pasa es que tenía mucho más medio y mucha más gente. San Martín economizaba las vidas humanas. Era un genio militar. No. Pero nosotros lo vivimos cuestionando. Yo el otro día escuchaba un concejal de acá que se remontaba a la historia de 400 años. Yo me río con esto cuando hablan de los pueblos originarios. Si no hubieran venido los españoles, nosotros no existiríamos. Esta máquina del tiempo que aquellos que ejercen la mediocridad como modo de vida y hablan y creen que la gente es tonta y les cree. Pues esos idiotas tenemos que erradicarlos. Es más, yo tengo temor de que no hayan superado la escuela primaria. Ahora, ¿cómo se hace para porque el Partido Justicialista, no solo el justicialista, el radical, el de la derecha, el de la izquierda, el de arriba, el de abajo, el del centro, se nutren de esta clase de personas? No quiero dar nombre porque voy a ofender a varios. Todos los partidos. No solamente el justicialista. Sí, por eso te digo, ¿cómo hacemos para...? O sea, a ver, el Kipi González tiene 20 personas que lo siguen, lo metemos, vení. Que vaya como suplente, que vaya dentro del listado. Peter tiene 30, vení, Peter también. Pero no le ven si tienen estudio, si están capacitados, a ver si están capacitados para el cargo que ostentan realmente. Es un problema cultural. La Argentina, a raíz del avenimiento pero tenemos que cambiar una vez por todas. Abandonó la educación. Y esto hay que decirlo. El delincuente de Daniel Firmo, y me hago cargo de lo que digo, trajo a la Argentina, y esto lo digo siempre, está probado, en los programas que habían implementado en Cuba en 1995, lo vino a implantar en la Argentina. ¿Qué tenemos de común con Cuba? Salvo que lo superamos a Cuba en una sola cosa. Buenos Aires tiene más castristas por metro cuadrado que Cuba. Nosotros salimos a defender lo indefendible. La Bisotti ha ido a ver la vacuna cubana. Se nos ríe todo el mundo. Pero el mundo no tiene razón. Tenemos razón nosotros, que somos dogmáticamente los herederos de la revolución bolivariana. Porque Cristina nunca lo reconoció a Perón. Por eso entonces la ponen a Eva Perón. A ver, el Néstor Kirchner, con toda la runfla de los setentistas remozados, toman la simbología del peronismo
para obtener el poder. Esta simbología es fuerte en la Argentina. La marcha, el bombo, el PB, Sí. Evita. Esto tampoco es nuevo. Esto está tomado de las religiones. Los que les gusta lo han visto, el Código Da Vinci. El Código Da Vinci, sí. Un montón. El protagonista es un profesor de la simbología religiosa. Bueno, en política hay una simbología política que tiene un predicamento especial en la masa. La olla y el martillo, la hemática de Hitler, las estrellas de la bandera de Estados Unidos, y así podemos dar, o el tío Sam, un montón de ejemplos. Esa simbología que hace a que el hombre, por una regresión atávica, se siente identificado, lo toma para sí y utilizan el peronismo como vehículo para obtener el poder. Ya en la presidencia de Néstor Kirchner, y más acentuada cuando sube Cristina Fernández, Zanini se dedicó a perseguir a los peronistas que él suponía eran ortodoxos. Quería limpiar de peronismo y lo está logrando. Una persona procesada es el procurador del Tesoro. Entonces, a ver, nosotros queremos que el mundo nos respete porque somos argentinos. Le sacamos fiado y nos enojamos porque nos vienen a Porque nos cobrar. vienen a cobrar. Cuando le hemos hecho el favor de permitir que nos presten. Y si no nos prestaban la plata, por el inútil imbécil de Macri, teníamos la maquinita. Ya estamos viendo los resultados de la maquinita. En Córdoba, la semana pasada, un empresario del calzado le colocaron 80.000 pesos en billetes sin numeración, tenían la letra nada más y no tenían la numeración, y habían otros billetes también, billetes de 1.000 y billetes de 100, en lo cual no solamente no tenían la numeración, no tenían la letra, no tenían nada, ni siquiera la tirita. Le metieron 80.000 pesos dentro de lo que es la venta que él había hecho, ¿no? De calzado. Bueno, a ver, la Argentina tenemos, la gente, lo que yo digo, pónganse la mano en el corazón y reflexionen si no es cierto. Emitimos moneda, la moneda de metal, Sí, y cuando la ponemos en circulación resulta que vale más por el material que están hechos que por Sí, el valor que es verdad representa. eso. Esto, no tenemos dinero en la Argentina, no tenemos moneda. Y les guste o no les guste, la única vez que la Argentina tuvo moneda fue en la década del 90. Así se rasquen con un marlo y puedan decir muchas cosas de Carlos Menem. La Argentina en los 90 tenía moneda fuerte, era reconocida, y tenemos que asumir nuestros errores. sí, bueno, ahí seguramente que le van a decir, sí, bueno, pero Carlos Menem vendió YPF, vendió Telecom, vendió lo que vendió, dice, para tener la moneda equiparada, un peso, un dólar. A ver, vamos a ser realistas. El tarado de Kicillof dijo que iba a recuperar YPF, que no iba a poner un peso en la Argentina, al contrario, que iba a cobrar. Ahí fallaron en contra nuestra. No sé cuánta cantidad de dinero, de miles de millones de dólares, estamos adeudando por un lado. Por otro lado, han recompuesto la aerolínea argentina. Chipi, el pasaje en aerolínea es el más caro que hay. Sí, Yo, sí, es verdad. yo no entiendo. Tenemos una línea aérea con pilotos, todos sin aviones, sin ruta de vuelo. Andesmar, no sé. Ah, no, pero tiene la cámpora. Andesmar es una mierda, Maneja la cámpora. Claro, son las cajas que ha ido creando Cristina para las cajas, Claro. porque han hecho de la política un acto prebendario de tener caja, porque en América Latina, si no se tiene la caja del Estado, parece ser que es imposible pensar. Entonces, ¿cómo se hace la caja del Estado? Y metiendo la mano en la lata. Pero la gente tiene que entender que no están robando al Estado, que es algo... Sí. Nos están robando a todos. Lo que pasa es que la gente no entiende y no separa qué es lo que es Estado. Lamentablemente el Estado somos nosotros.
y los administradores que hemos elegido son los gobiernos que tenemos de turno. Por ejemplo, Ricardo Quintela es el administrador de la provincia de La Rioja. Uñac es administrador de la provincia de San Juan. No me acuerdo de los otros, pero el tema es que... Mansur. Bueno, Mansur, me da frío, Mansur. ¿Qué querés que te diga, hermano? Mansur. ¿Hace cuántos años que está en el poder? Como 30, 40 años está. No tanto. Sí. Yo me daría más frío pensar en Alperovich que en Mansur. Bueno, entonces esta clase de personas y estos funcionarios que se enojan cuando uno les dice, ustedes son empleados nuestros, y es verdad, nosotros le estamos pagando el sueldo, pero para que nos respeten, para que administren el dinero de la recaudación, ya sea de la luz, del agua, de los impuestos que pagamos, pero se lo toman para ellos. Es que es parte de la cultura que se ha creado a raíz de que la democracia se ha convertido en un proceso formal. Y vos me has escuchado decir, no es una frase mía, yo no soy tan original. Todos los tratadistas, los politicólogos consideran que la democracia es una forma de vida y no el acto formal de emitir el voto. Acá claro. Se cree que no lo han elegido mandatarios, los han elegido dueños, capataces eternos o temporales con la suma del poder público, y que las leyes se tienen que ajustar a lo que ellos piensan, y así hacen con las constituciones provinciales, con la Constitución Nacional. Pero a ver, la justicia no puede fallar. ¿Cómo va a fallar en contra mío? Entonces no han inventado nada. Están tomando este lawfare. ¿El lawfare qué? Es decir, me persigue la justicia. Ahora, cualquier hijo de vecino roba una gallina o una garrafa, como es tan común, lo persigue. Eso no es lawfare, porque yo ocupo un cargo público. Al contrario, el Código Penal, cuando era código y no el refrito que han ido haciendo los distintos gobiernos, castigaba y agravaba la figura del funcionario público que cometía un delito. No, acá se lo toma únicamente cuando el acusado es un policía, como en el caso de Chocobar, que da vergüenza el ejemplo que estamos dando al resto del mundo. Sí. Pero ¿qué dice? Era un yanqui el que acuchilló. ¿Y qué tiene que ver? Es decir, esa postura maniqueísta de manejar las bajas pasiones, creando antinomias que no existen. Eso sí, cuando queman las papas, acá que los yanquis hablen con el fondo, que los yanquis hablen con esto. Mire, mi querido amigo, nosotros tenemos una runfla de tipos que se han dedicado a vender reformas penales. Y me hablan del sistema acusatorio como si fuera la panacea. No, la panacea es un método que es perfecto si le va a poner plata. Si le va a poner dinero, si va a hacer la inversión en justicia, en administración de justicia. Pero si lo vamos a poner, lo pongamos con todos los aditamentos que tienen los países del primer mundo. En Estados Unidos, en Alemania, en Inglaterra, si un fiscal actúa mal, lo meten preso, acá lo ascienden. Sí. La figura del juicio, del proceso acusatorio, tiene, por ejemplo, el testigo hostil. Cuando un testigo va a declarar en contra de uno y se le nota la hostilidad, la enemistad que tiene en contra del que está declarando, y lo autorizan al defensor o al fiscal en su caso para que interrogue a fondo y sobre todos los temas. Acá no. No, porque hay que evitar la revictimización. Y una persona, les guste o no les guste, va a ser víctima cuando haya una sentencia que declare que el hecho que se está investigando es un delito y que le es imputable y se le puede atribuir, más allá de toda duda razonable, a la persona que está siendo objeto del proceso. Si no, han creado la victimología, la victimocracia, perdón. La victimología es la ciencia que estudia el problema de la víctima. Esta victimocracia hace que cualquiera se sienta víctima y diga lo que quiera
Y la justicia se tiene que amoldar a lo que ellos quieren y no a lo que dice la ley. Ahora, ¿cuál es su opinión con respecto al tema de que ahora quieren cambiar la constitución en la provincia de La Rioja? ¿Usted conoce cuál es la idea que tiene Ricardo Quintela? ¿Cuál es o sea, porque hay mucha gente, es lo que me pregunta, es preguntarle realmente qué opina él del cambio de la constitución. Bueno, yo ya tengo opinión tomada, ya lo dije yo. A ver, es lícito y políticamente válido que cualquier gobierno pueda modificar la Constitución. Esa validez no le da una amplia carta blanca para que la reforme, como hacía tío Lucho. No le importaba una cosa y nomás modificaba la Constitución. La Constitución es un marco que tiene que tener una duración determinada. Y la Constitución que hicimos en 1985 ha sufrido varias reformas para ir ayornando a la postura política del Frente Espantoso, que es como yo lo llamo el Frente de la Esperanza. Y fueron todos estos setentistas que tomaron el poder. Y tío Lucho la reformó, hizo una serie de cuestiones que no han conducido a mucho. Ahora, el hecho de que un gobierno esté lícitamente autorizado a reformar la Constitución o a intentar modificar la Constitución con los parámetros que la misma Constitución demanda, requiere otro tipo de análisis. Si es oportuno, por ejemplo. Yo creo que en la Argentina no es oportuno y en La Rioja menos, porque estamos viviendo una situación muy compleja en lo sanitario, en lo social, en lo político, en lo educacional, y que la gente tiene otras preocupaciones, como son la de cuidar su ingreso, la de preservar su salud, la de ver la educación que tienen los hijos. Son las cuestiones elementales y vitales y de principal importancia que nos ha traído esta pandemia. De ahí empezar a hablar de la nube de Úbeda y de las reformas, me parece que no conducen a hacer una sociedad más justa. Yo lo único que hablé con Quintela hace más de un año, casi un mes antes de infartarme, fue de que introducir en la Constitución el sistema electoral, para evitar que sea cambiado todos los turnos electorales para irlo acomodando. Ley de lema disfrazada, colectorcita, aportantes de votos, sí. Y donde hay familias que hemos llegado al colmo, que familias tenían 6 integrantes y los 6 integraban listas distintas. Esto, pongámonos la mano en el caso, es poco serio. Y así han logrado una división de la sociedad riojana en raíz de estas diferencias políticas. Acá me llega otro televidente, dice: buenas noches, saludo al doctor Juan Carlos Pagoto, Capraro, no sé si lo conoce usted, apellido Capraro. Es probable. Me dice, preguntarle sobre el juicio político que le quieren hacer a Galván, los diputados. ¿Y por qué no se le hizo juicio político al diputado de Almogasta que se quedó con el dinero de las empleadas? Bueno, yo patrociné a las empleadas en el caso del juicio del diputado de Almogasta. Yo me río porque esta amenaza de juicio político a Galván es tan traída de los pelos. Yo puedo coincidir o no políticamente con Galván, el radical. Yo soy peronista, de Perón. El tema es que utilizan la violencia de género. La gente de policía no le puede decir nada. Ahora, si le pega un palo, está defendiendo. Claro. Es decir, esta utilización de la violencia de género, que es parte del Foro de Sao Paulo, y este Foro de Sao Paulo, hay que decirlo, es la remoción caído el muro de Berlín, es la remoción del comunismo en América Latina. Esto lo prohijó Fidel Castro con Lula, donde firmó Cristina Fernández, el idiota de Maduro, Evo Morales, Correa, que Correa
él era zurdo de la boca para afuera, pero su política fue siempre liberal en Ecuador y le posibilitó el avance. Bueno, ahora está siendo perseguido judicialmente. Pero esto de hacer juicio político para librarse del enemigo no nos conduce a nada, nos conduce a un mayor antagonismo. Vamos a volver al caso de reformar la Constitución. Yo necesito un mínimo acuerdo. No hemos aprendido nada de la historia. Carlos Menem, para reformar la Constitución, se juntó con la fuerza principal, que era el Partido Radical, y hicieron Sí. el Acuerdo de Olivos, que posibilitó la reforma de 1994 y ayornar la Constitución de 1853 a el mundo que estábamos viviendo. Por ejemplo, se puso el Pacto de San José de Costa Rica, que tiene derechos explícitos que antes se inferían del artículo 18 de la Constitución Nacional. Ahora están explícitamente puestas como norma de derecho local y con rango constitucional. Entonces usted necesita un acuerdo. Ahora, si usted quiere hacer una política de confrontación permanente, y no nos conduce a nada. No nos conduce a nada, y esto ya ha quedado demostrado en la historia. Si a alguno le cabe duda, yo le voy a poner un ejemplo que los chicos no conocen y que debieran conocer. Hubo una larga batalla política entre Perón y Balbín a lo largo de la historia. Y cuando tuvieron que arreglar el problema de la Argentina, se juntaron los dos, conversaron y llegaron a una serie de acuerdos. Y si a alguien le cabe duda, que vea, puede ver en YouTube, en cualquier plataforma, el discurso de despedida de Balbín. Este viejo adversario que hoy viene a despedir un amigo. Es decir, tenemos que dejar de pensar que el que no piensa, o de sostener, o de actuar como si el que piensa distinto fuera un enemigo. No, es una persona que tiene todo el derecho de pensar de la manera que se le ocurra o que le permita a su cerebro o que tenga ganas de pensar mientras no falte el respeto ni agreda a otro. No Bueno, es un enemigo, es una persona que piensa distinto. Bueno, y eso es lo que está corriendo, es lo que está pasando más prácticamente en Latinoamérica. Si vos no pensás como Maduro, van al paredón, te matan a tiro. Si vos no sos peronista, hay algunos viejos peronistas, porque yo te acabo de escuchar a vos que decís, yo soy de Perón. ¿Qué diferencia hay del Perón, del que soy de Perón, a los que dicen hoy yo soy peronista? El kirchnerismo no es peronismo. Aparte hay que dejar de O decir sea, bien. no quieren salir del closet. No, los muchachos salieron del closet. Lo que pasa es que No, pero utilizan hay la algunos que simbología yo soy- peronista. Yo soy peronista, dicen. Ah, bueno. A veces escucharlo al Chino Zanini decir que es peronista, o a Daniel Filmo, o a Carlos Heller, Nada. verdaderamente es desconocer la historia de este país. ¿Y qué pasa? Un pueblo que no conoce su historia está destinado a repetir sus errores. Hay un viejo dicho que dice: un pueblo es lo que es por lo que ha sido. En el caso de la Argentina, hasta eso rompimos. Fíjate vos que había un premio Nobel de Economía que decía: hay 4 tipos de países: los desarrollados, los subdesarrollados, la Argentina y Japón. El otro día escuchaba yo a un político español que decía: la Argentina insiste en ser pobre. Y sí, yo creo que sí, ¿no? Porque a medida que la gente va eligiendo esta clase de dirigentes políticos y no se dan cuenta que realmente yo por ahí entro a rabiar en casa, ¿no? Digo, me quiero ir al carajo de este país. Pero el país no tiene nada que ver. Acá lo que tiene que ver es la clase política que tenemos y que dirigen al país. Porque, a ver, ¿qué tierra más fértil que la República Argentina existe dentro del globo terráqueo? Muchas. Pero Nosotros como la tenemos que Argentina olvidarnos de decir que tenemos todo. La Argentina es el paraíso. La Argentina tiene posibilidad de convertirse en un país
en la medida en que todos trabajemos para eso. No Por que eso sea digo, la clase política es la que no está... Yo te puedo dar la razón a media ahí. La clase política no sale de un laboratorio o la crean especialmente como clase política. Salen de la misma gente. Entonces se ha introducido la costumbre de que el que le roba al Estado no es un ladrón, sino un vivo. Es un vivo bárbaro. No, es un pícaro, Es no. un vivo. Ese tipo... Entonces, dice, si este puede, ¿por qué yo no? El famoso sueño americano. Sí. Vos recién hablaba de los que ocupan cargos. Ha pasado, yo durante mucho tiempo fui autoridad del Partido Justicialista en Chile. Y un día discutiendo, que éramos de la misma barra, con el ingeniero Martínez, con el gordo Martínez, que es el padre de este chico de Machaya, le decía, che, no maneje la lista de concejales. Me dice, ya te va a tocar alguna vez y vas a ver que la vas a tener que manejar. Si no lo saco que se hace la O con el culo del vaso, te da una idea. Entonces un día discutiendo, digo, che, no podemos poner no. Le vamos a nombrar asesores. Ahora, los asesores no se sientan ni en la banca de concejal ni en la banca de diputado. Ese es el tema. Es decir, eso de llevar analfabetos funcionales, total, nosotros le hacemos las cosas. Y no es así. Por eso tiene que entenderlo la gente, es un problema de cultura. Nosotros necesitamos volver a la cultura, a la educación, como motor fundamental para el desarrollo de la Argentina. Y esencialmente a la cultura del trabajo. Porque este país llegó a estar entre los 10 primeros del mundo gracias al trabajo. Y ese trabajo era de la clase inmigrante que vino junto con los que... Nuestros padres. Los pocos argentinos que eran en ese momento y construyeron este país que era el granero del mundo. Hoy día es un país que creamos vago, hemos creado un pueblo prebendario que no le permitimos trabajar, que no le permitimos desarrollarse. Y la prueba está que cuando la gente va a otro país, los argentinos, a vivir en otro país, verdaderamente se destacan porque están preparados para eso, pero no. También hay otra cosa, no hay país en el mundo que los porteños no nos hayan hecho quedar mal. Y esto hay que decir, esa viveza criolla que tenemos. Somos unos vivos bárbaros, dijera tío Lucho. Sí. Unos vivos bárbaros, viejita. No, son ladrones, son delincuentes. No los podemos tener como ejemplo político. Y otra cosa que tenemos que abandonar, alguna vez, o pedir rendición de cuentas, es que los honores del cargo son para el quien lo ejerce o son del cargo. Esto lo impuso Mariano Moreno en 1811 con el decreto de supresión de honores. Acá se cree que llegado a los cargos, bueno, la familia toda tiene prerrogativas, todo, no digamos de cargo público, porque ya esto en la Argentina es una constante, pero yo cuando escucho a la señora presidenta, ¿quién le eligió presidenta? Es la mujer del presidente. Sí. No lleva problemas de alcoba al sistema de gobierno. Esto es lo que, y esto tiene mucho la culpa, que es la televisión. Hay un libro muy chiquito, pero altamente ilustrativo, de un alemán que se llamaba Theodor Adorno, que se llama Televisión y Cultura de Masa, que es la imposición de lo que se llama estereotipos clichés. Veamos, la Argentina tiene programas que son de un nivel superlativo, aun cuando estén en contra del gobierno. Claro. ¿No? Y ahí la mayoría, ¿qué son? Programas de chimento que uno dice, fulano de tal, dice, ¿quién es? Fulano de tal, ¿quién es? Claro. Porque si vamos a hablar de artistas, los artistas más reconocidos nuestros, como son Oscar Martínez, Ricardo Darín, no están en los programas esos, ni los nombran. O Norma Leandro en su caso, o Alfredo Alcón cuando estaba vivo, o directores de la talla de Adolfo Aristarain. No están en los programas de chimento. Entonces, no podemos hacer de la cultura del chimento el medio cultural de vida de los argentinos y de información de los argentinos. Yo soy uno de los que me alegro que Jorge Rial no esté en la cosa, porque verdaderamente me daba asco verlo. Es un desastre ese tipo. No, no es un desastre. Cuando la revista Noticias, discúlpame,
la revista Noticias lo acusó a él y a Ventura porque chantajeaban a la gente, fue protegido por el gobierno. Y esto hay que decir, cobró una pauta publicitaria que ningún otro conductor cobraba. Entonces el oficialismo sí rinde. Esto es lo que la gente tiene que enterarse y decir, uno le tiene que decir. Claro. Entonces esto es... Acá me dice, no sé si conoce a un tal Pirulo Abate. Es un grande Pirulo Abate. Bueno, Pirulo Abate dice que si va a volver a ser legislador. Hace falta, acá me dice, hace falta un legislador como Juan Carlos Pagotto en la Cámara de Diputados. Sí, voy a volver a ser candidato a diputado provincial ahora en las próximas elecciones. ¿Por quién? Me gustaría ser diputado nacional para ir a escuchar esa gente intelectuales de Máximo Kirchner y de todas las... No, le vas a pegar, sí, se va a ir. Pero, te vas a levantar y le vas a pegar. Como decía León Tolstoy, describe tu aldea y describirás el mundo. Creo que todavía viejo, gordo y medio enchotecido, valga la... puedo dar algo todavía por la provincia. Pero hace falta acá, en la legislatura hace falta. Bueno, así me decía Antonito Carán, pobrecito, él decía, tenés que volver a la Cámara. Digo, no, yo ya estoy para otra cosa. No, acá te necesitamos, dice, porque sos el único donde nos podemos guarecer. ¿Qué pasó con el diputado de Arauco, que me quedó en el tintero? Vos estabas defendiendo a las chicas. El poder político. Lo que suele pasar. A ver, te voy a poner otro ejemplo que hasta vergonzoso, ¿no? Hubo un concejal que ni siquiera fue denunciado por la víctima. Un policía presenció la agresión y lo... El concejal radical, claro, ¿estás hablando? Lo salvaron, ahora es radical. Ahora es concejal, oficialista. No es el modo de construir política. Y esta tan brillante justicia de violencia de género dijo que no hay lesiones psíquicas. En ese caso no y en otros sí. Es decir, de acuerdo a la cara del cliente le vamos a poner. ¿Por qué? Porque queremos utilizar la justicia, que de hecho el kirchnerismo la viene utilizando como método de tener sojuzgado, y no han creado nada mejor que la violencia de género. Viene alguien, una mujer te denuncia por violencia de género, te meten adentro, tiran la llave y andar reírte cuándo va a terminar el proceso. Yo el otro día estaba viendo una conferencia un debate o lo que fuera de Lular hablando sobre la prisión preventiva. Y uno de los que estaba ahí ha hecho de la prisión preventiva un baluarte. Es decir, porque estamos creando las posibilidades de que mucha gente detrás de políticas que son extremadamente rigurosas respecto de algún sector social o de algún sector de la población, ejerzan lo que se llama personalidad autoritaria. Si un juez no es un juez que va a hacer del proceso lo que él quiera, para eso está el Código Procesal y está la Constitución y están los instrumentos. Fíjate vos que ahora no solo el juez tiene la obligación de controlar la constitucionalidad de las normas que aplica, sino la convencionalidad, que es el Pacto de San José de Costa Rica, que todos nombran, pero ninguno ha leído. Pero ninguno lo ha leído. Yo los escucho hablar de la Convención de Belén do Pará sobre la violencia de la mujer y ni te puedo asegurar, porque lo he discutido en debate judicial, no tienen idea de lo que dice la Convención de Belén do Pará. ¿A dónde dice que tienen que cambiar el silogismo constitucional o intervertir la garantía constitucional de la inocencia del juicio, el principio de inocencia? No, pero queda bien. Y queda bonito. Lo que sabía decir un gran amigo mío. ¿Qué tal está la reunión? No, ya me fui, es para consumo la ginada. Entonces, esto claro, de hacer por la galería, como dice la frase, yo estoy mandando un mensaje, se llama la implantación de problemas formales que no tienen que ver poco con lo sustancial. Entonces nosotros tenemos que aprender a respetar los roles y las instituciones tienen que ser respetadas.
La mejor manera de vivir en democracia es tener instituciones fuertes. Si nosotros no tenemos instituciones fuertes, las vamos acomodando a la medida del dictador suelo de turno y no nos sirve. Por eso vamos cada vez peor. Porque hagamos una declaración en favor de jamás que un grupo terrorista, no me cabe ninguna duda que lo han hecho. Han estado teniendo un gran negocio de petróleo, donde estaba Delí, Esteche, porque ahí se les acaba el nacionalismo. Sí. En la puerta del bolsillo cualquier nacionalismo es nulo, no tienen ningún problema. Sí, muchos dicen, yo no tengo precio, yo no tengo... Pero cuando te muestran la plata y el toco de plata, que es más de 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos, dijera Fariña, ahí cambias radicalmente. Bueno, es como decía Mafalda, los próceres vienen por siglos sí, por siglos no. Sí. Es decir, fíjate vos, yo pongo siempre como ejemplo, 2 ejemplos de La Rioja. La Corte de Justicia de los Estados Unidos siempre cita un solo jurista latinoamericano, Joaquín B. González. En la Escuela de Literatura del Mundo se lo estudia a Arturo Marazo. Acá conocemos a Arturo Marazo porque era la calle de la Madera. Ah, sí, porque la calle de la mantequita. Entonces, a ver, esto es lo que alguna vez tenemos que empezar a volver. ¿Quién es Dalmacio Vélez? Bueno, Dalmacio Vélez es Vélez Arfield. Nada más que en La Rioja le decimos Dalmacio Vélez. Sí, por eso. Y el autor del ¿Quién es Dalmacio Código Vélez? Dalmacio Y Vélez no Arfield. sé, es un club. Bueno, pero esto. Mira, yo estaba haciendo el informe de agravio de una apelación recién que tengo que presentar mañana. Y me acordaba, estaba releyendo ahí. El deber de motivar una sentencia judicial, de explicar cómo llega el razonamiento de por qué se llega a eso. En la Argentina era una norma que no estaba escrita, el juez hacía lo que quería. ¿Sabe quién impuso esa obligación de motivar las sentencias judiciales? El brigadier general don Juan Manuel de Rosa, en el año 1834. Entonces, esto requiere que tengamos un poco de lógica, de cultura y de coherencia. O por lo menos chocar contra un libro de historia y leer algo. Bueno, pero es que la historia ha sido suplantada por un relato. El relato que tienen todos y que el kirchnerismo sin el relato no son. Bueno, es parte de que vamos a entrar en otro problema. Esta gente toma las palabras de un filósofo argentino que se llamaba Ernesto Laclau. La clavo. Este buen hombre que viene del PSIN. El PSIN era el Partido Socialista de la Izquierda Nacional. Era el partido underground o subterráneo de lo que era el FIP, el Frente de Izquierda Popular, y la UN, que era su brazo universitario, la Agrupación Universitaria Nacional. Son los seguidores de Jorge Abelardo Ramos, con el cual me unía, no una gran amistad, pero hemos conversado muchas noches, daba gusto conversar con el Colorado, era un tipo de una cultura vastísima. Coincidíamos en una sola cosa, en la caracterización del Partido Comunista que él hace en marxismo para Latinoamérica y en ejército y política de la Argentina. Ernesto Laclau, junto con su mujer, escribe el manifiesto que le da el sustento teórico a todos estos movimientos y que ahora lo toman como base para la Unión de la Izquierda en Chile, se llama la razón populista. Esta razón populista, donde yo me he tomado el trabajo todos estos días, cada vez que tengo un rato libre veo las conferencias, disertaciones de Laclau, el uso de la simbología, cómo entremezcla los dogmas de la fe católica, por ejemplo, si Dios es perfecto y es todo bondad, ¿por qué existe el mal? Entonces Dios no es imperfecto. Bueno, habla hasta de Escoto de Ariúchena, filósofos que
han posibilitado una interpretación escolástica que poco tiene que ver con la realidad actual de este mundo. Pero a esta gente con eso le da sustento teórico y que se autotitulan postmarxistas. En definitiva, este postmarxismo de esta gente, que es un marxismo latinoamericanizado, o latinizado, para decirlo de otra forma, porque en España, que perdió la elección con la mujer en Madrid era hincha a muerte de Laclau y de la mujer de Laclau, que también es filósofa. Son los que le sirven de base. Es lo que escribió más brillantemente Ortega y Gasset, que es un solo autor, no son dos, como dice Cristina, en La rebelión de las masas. El uso de la demagogia, del lenguaje fácil. Los políticos nuestros, en su 99%, han descubierto el valor de la palabra como medio de expresión, sí, en detrimento de la cultura del hecho, de la cultura de la gestión. Entonces creen que hablando ya han modificado el mundo, ya estamos, vivimos mejor, tenemos menos necesidades. Están más allá del bien y del mal. Esto me hace acordar ya que estamos hablando del ingeniero Martínez, recién él citaba siempre una vieja vecina de Chilecito, muy religiosa, que era muy chismosa, ¿no? Ajá. Y decía, esto es muy cierto, ya se lo he contado a varios. Entonces inventan y creen que por repetir y por hablar grandilocuentemente y utilizándolo como términos ayornados o difíciles, sí, sofisticados, ya son los más grandes. Claro. Mira, La Rioja tiene mucho que ver con uno de los más grandes filósofos del derecho que dio la Argentina, porque sus parientes viven en La Rioja, el doctor Ernesto Garzón Valdés. Me contaba un día en una conferencia que vino a dar que había ido con otro amigo a ver una conferencia sobre filosofía común y silvestre, no del derecho, en una aula magna, que también estaba otro amigo. Entonces cuando salieron coincidían en que no habían entendido un poco. No hemos entendido nada, esto es filosofía. Lógicamente le costó la pelea con el disertante, ¿no? Sí. Creen que hablando en difícil, haciéndose... Y yo te puedo asegurar que no van a agarrar un diccionario, no saben el significado de lo que dicen. Sí. Este uso de semántica como medio de vida no nos sirve si no tiene un sustento en la práctica. A mí me hace acordar en una campaña para un gobernador de la provincia, muy amigo de Carlos Menem, yo me acuerdo que me tocó, cuando trabajaba en el Radio Libertad, me tocó Edgardo Vergara, me dice, seguilo, vos vas a ser periodista que me va a contar todo lo que él dice y lo que hace por donde vaya. Llegué a Alto Jagüey, un pueblito, ponele que haya... Prácticamente está vacío. 20 casas, ponele. Sí, está ponele 20 casas. Desierto. 20 casas, 5 árboles álamos allí y una bandada de loro. No es lo que había. Flamenco rosado en la zona de Laguna Brava. No, pero estábamos allá abajo nosotros. El tema, yo me acuerdo que hablaba él de la robótica, de la cuántica, y yo lo miraba a Pichi Solorza, que estaba, digo, ¿sabe de lo que está hablando este? Porque lo que están acá mirando, la gente del pueblo, decirle que le vas a traer un tractor, que le vas a traer herramientas, que le vas a traer semillas, que le vas a hacer el canal, que le vas a traer agua potable. O sea, pero no me le hables de la robótica, de la cuántica, de Internet, que en aquella época no estaba. Digo, ¿sabe lo que está hablando este? Le digo. Dicen, bueno, pero va a ser gobernador, dice, así que... Ay, Dios, te digo, lo que nos esperan los riojanos. Bueno, así fue, ¿no? Así fue. Sí, son las cosas que pasan. Tengo 3 preguntas últimas porque ya nos tenemos que despedir. El caso Pioli, ¿cómo está? No hablo del caso Pioli. ¿No? El caso Pioli, yo ya dije lo que tenía que decir en el alegato. No voy a entrar en la discusión
estéril. Bien, respeto su palabra. La segunda, que me lo apuntan acá, si va como para diputado provincial o nacional, ¿a quién apoyaría de los que supuestamente están en danza? Que se están preparando, porque esto asumen hoy y mañana están pensando que en el 2023 van a tener que seguir. Apoyaría, qué sé yo, contra el paredón de fusilamiento. No, o sea, no, políticamente. ¿A quién apoyaría políticamente? Yo toda la vida he actuado en base a mí, y políticamente me ha generado una serie de inconvenientes, pero yo actúo de acuerdo a lo que considero que es correcto y a lo que es lo mejor para la sociedad que le encomienda la función a uno. El apoyar o el hacer una campaña política diciendo yo apoyo a fulano de tal, yo no sé, acá hay muchos que están anotados para ser candidatos. Yo de los que hay no apoyaría a ninguno, soy sincero, no apoyaría a ninguno. Bien, yo creo está que grabado esto. Está bien, yo creo está que grabado. No apoyaría a ninguno, así que ya saben, para los que se quieran anotar con el doctor. De todas maneras ellos no me van a apoyar a mí porque yo molesto. Y sí. Hay muchos políticos que no quieren ni siquiera recibir un mísero consejo mío, que a lo mejor no he acertado, porque creen de que uno habla en difícil, y uno tiene experiencia de vida. Aparte estás con la gente. Nunca usé guardaespaldas, nunca usé custodia policial. Y siempre saliste solo a la calle, ese es el tema. Y por último, ¿nunca te tentaron en la universidad que fueras profesor de la universidad? Digo, o sea, no es porque sea amigo mío, sino cualquiera puede ir al estudio o cualquiera puede hablar con Juan Carlos Pagotto, ya sea en el café, en la plaza, en el banco de la plaza, a donde sea. Yo siempre me saco el sombrero. ¿Por qué? Porque es una persona que da gusto de hablar. Y hace una hora que estamos hablando, no hemos hecho ningún corte, hemos pasado derecho, porque me gusta escucharte. Bueno, vos has visto la cantidad de libros que hay en el... Sí, no. O sea, entra corriendo libros para los costados porque el tema hasta en el piso hay libros. Alguna vez alguien me habló de ser profesor y yo no, en ese tiempo, y hoy no tengo tiempo, yo hago las cosas y trato de ser lo más perfeccionista posible, no sé si tendría tiempo y no sé si tendría paciencia, no solo con los alumnos, sino con algunos otros profesores que han hecho de ser profesores una chapa para lograr otras cosas. No sé si me gustaría ser profesor. Ajá. Pero te voy a contar una anécdota. Un día estaba discutiendo con el papá de la reforma judicial de acá, con Alberto Binder, en una jornada de los ministerios públicos que se hizo en el Hotel de Turismo y en la universidad. Entonces, Binder sostenía de que el viejo aforismo creo que se lo atribuía a Rousseau o a Robespierre, de que más vale 100 culpables sueltos y no un inocente preso, que la sociedad no estaba dispuesta a aceptarlo. Entonces, metamos a todo el mundo preso por la duda sea alguno culpable. Por supuesto que pasamos para seguirlo discutiendo a la tarde. A la tarde yo, como buen riojano, duermo la siesta. La siesta es una institución sagrada, obviamente, que no se puede renunciar. No, voy jamás. Llegando a la universidad, a donde era seguir el debate ahí, y me para Tello Roldán y me dice, vos sabés que me han elegido entre las 2.000 personas más inteligentes del mundo. Le digo, mira, me acabo de enterar hablando con vos de que estoy entre los 2.000 más pelotudos, porque te estoy escuchando. Entonces fuimos allá y por supuesto, empezamos la discusión y se cortó. Yo lo lamentaba porque, había cosas que había que escuchar, ¿no? Por ejemplo, escuchamos, el que no se acuerda, hubo un accidente con un saldo muy trágico de un avión
De Austral. ¿De Austral o de...? De Austral. De Austral. Y el fiscal, que lo habían comisionado, llevaba 4 años investigando y ahí estábamos. Qué bárbaro. Este es el tema. Ahora, ¿qué ¿qué opinás vos? Que me vayan a llevar a la universidad. Ahora digo, esta es la última, en serio, ¿fuiste últimamente a la universidad cuando estaba la clase presencial? ¿Fuiste algún día? No. A ver, no, te digo porque... yo lo respeto mucho a Calderón como detractor de la cultura, por eso no quiero arriesgarme a juntarme con él, no vaya a ser que me contagie. Pero yo creo que la universidad estaba mal con Tello por un problema ya de envejecimiento de la estructura y del unicato que tenía, pero no hemos mejorado mucho. Y que se enoje el que se enoje. Acá hay profesores que tuvimos la oportunidad, y yo me siento agraciado de eso, de conversar, por ejemplo, con un autor como Bray Schienemann, que está considerado uno de los mejores penalistas del mundo, o con Wolfgang Schene, que había sido comisionado para hacer el Código Penal de Paraguay, que traíamos en esa época. Ahora no. Ahora creo que el único que queda es Osarditi en Penal 2, que es un excelente profesor, y Pérez Jiménez en Obligaciones, que sería una lástima que lo perdamos. Esta gente la ha ido expulsando entre Tello Roldán y esta gente. Entonces, cualquiera le pone en el mote de profesor. Yo le tengo mucho respeto a la educación. Aparte porque yo he tenido profesores que me han enseñado lo que es ser profesor. Hablo de Jorge Clario Olmedo, de José Severo Caballero, de Luis Mosé de Espané, que era muy amigo, de Juan Carlos Agulla, de Ernesto Garzón Valdés, de Héctor Cámara, coautor de la ley de quiebra y de la ley de sociedades, gente que a uno le inculcó otra manera de aprender y de enseñar. Ahora es todo... Sí. Hay profesores que llevan a los alumnos a ver juicios para ver cómo rigorean a los abogados. Sí, he visto y yo eso. te puedo asegurar que ese tipo, que no lo voy a nombrar, sí, porque lo quiero mucho al hermano, mucho lo quiero, y es uno de los tipos que yo respeto en política, para darme clase a mí, y me disculpa los soberbios, tiene que nacer de nuevo y dejar de hablar bacana y de andar prendido en el agua de cualquier funcionaria. Porque acá lo que hay que hacer es el mérito, no lo que dice Alberto Fernández, que el mérito no sirve, porque si el mérito no sirve, y bueno, el tango cambalache es el himno nacional, lo mismo un burro que un gran profesor. Gracias, Juan Carlos, por estar. Gracias por hacerme enojar, Brad Pitt. Bueno, hemos llegado al final, nos hemos pasado unos minutos nada más. Les agradezco a todos mis compañeros, a Martín, a Peter, a Carlito, al director general de todo lo que es Canal 2. Bueno, a todos, muchísimas gracias. A ustedes que nos soportan durante los días jueves una hora y pico, por allí muchas veces, porque cuando traigo personas como él, me dan ganas de seguir hablando y de seguir preguntándole cosas, ¿no? Esto lo puede ver también, está la repetición, está en YouTube, puede ser, Martín, está en YouTube, está en Canal 2 La Rioja, y se transmite por Facebook también, o sea que Instagram, o sea que en Twitter, o sea que lo van a ver por todos lados. Y la repetición seguramente Carlito después me va a decir si va a estar el fin de semana, si va a estar el sábado, domingo o lunes, pero no se lo pierdan. Me da gusto y un placer enorme traerlo a Juan Carlos Pagotto, porque la verdad se están perdiendo un profesor, la universidad, pero como dijeran los españoles, de la puta madre, es así el tema. Acá casi la mayoría de mis compañeros lo conocen y él nos patrocina casi a todos, ¿no? Y tomamos café y nos dan ganas de charlar durante las mañanas. Así que bueno, el tema es para el jueves que viene. No sé a quién vamos a traer, porque el que me prometió venir hoy no vino, porque lo quería enfrentar. Pero no se lo pierdan, va a venir un programa los días miércoles, donde va a estar Juan Carlos Pagotto. Si llego vivo. No, pero por favor,
Va a estar Juan Carlos Pagotto y van a estar periodistas, oficialistas y no oficialistas, para que defiendan o no lo van a defender. Lo vamos a hacer acá, por Canal 2 los días miércoles. Así que en muy poco tiempo, me falta que confirme una sola persona. Confirmando esa persona, ya estaríamos ya la semana que viene, pero vamos a ver, hasta el momento me han confirmado todo, recién se está enterando, Juan Carlos Pagotto recién se entera de que él va a estar dentro del panel y va a ser uno de los abogados que va a estar hablando sobre más. ¿Por qué lo traigo? Porque es peronista, porque fue legislador, porque es un excelente abogado y la sabe a todas. ¿Qué cree que te diga? Vos entras al estudio de él